Presento Ágora de Azuero con temas relativos a la península, a las provincias de Herrera y Los Santos. Como ya es costumbre, nuestro programa del día de hoy es el tema número 78 bajo el título Del Canajagua al Ancón. Del Canajagua al Ancón es el tema de hoy por muchos motivos. Aquí hemos estado explorando temáticas diversas, tópicos peninsulares, tratando de lograr una aproximación a la comprensión de qué es lo que acontece en esta parte de la República de Panamá. Y hoy hemos querido abordar un tema muy importante para el desarrollo, un tema histórico, un tema que tiene unos 500 años, si pensamos en concretamente la presencia de los españoles hasta la época actual. Por eso le hemos llamado eh, del Canajagua al Ancón, desde el Canajagua peninsular hasta ese cerro pequeño en la ciudad de Panamá que le cantase Amelia Denis de Casa al Cerro Ancón. Eh, Unos 250 kilómetros aproximadamente separan a esta zona de la capital de la República, o al revés, separan a la capital de la República de la península de Azuero. ¿Por qué es importante hablar sobre esto? Porque es importante comprender este tópico que va más allá de una simple referencia a una gente que, que tiene que moverse 250 kilómetros a lo largo del tiempo. Y lo que vamos a tratar es de explicar esa razón. Eh, y todo comienza naturalmente con el desarrollo de la zona transísmica, con esa visión española correcta para España en el sentido de vincular el Océano Atlántico con el Océano Pacífico, de formar por ahí el histórico corredor panameño, que siempre ha sido tan eh, apetecido por diferentes potencias a lo largo de estos años, pero eso ha tenido también implicaciones, porque ese establecimiento de Nombre de Dios, de Portovero, de la antigua ciudad de Panamá, de la nueva ciudad de Panamá, que cumpliese el año pasado la ciudad antigua 500 años, eh, las implicaciones que eso ha tenido para el interior de la República, eh, para eso que posteriormente se van a llamar las provincias interioranas, eh, y que van a generar una conducta que a lo largo de 5 centurias se ha vuelto casi costumbre. Las costumbres tienen un problema, se toman como cosa natural, como que siempre tienen que ser así, y que pretender que esas cosas cambien eh, parece ser un proyecto un poco quimérico de parte de aquellos que los emprenden. Pero eso es lo que nos interesa a nosotros acá, ¿verdad? Ese control de la zona de tránsito por aquellos que tienen poder. Y los que tenían poder en el siglo XVI eran los españoles. Y ese poder va a ser eh, transferido eh, a lo largo del siglo XVI, del XVII, del XVIII, del XIX, por diferentes grupos. Cuando nos separamos de España, son otros los que tienen ese control del poder de la zona transísmica, y que es una conducta que no es nueva, obviamente en la historia de la humanidad, en la historia de los imperios. Eh, el Imperio Romano, pues el control lo tenía Roma, ¿no? Eh, en los imperios recientes acontece más o menos lo mismo, pero en una escala más pequeña es lo que a nosotros nos interesa dilucidar, porque lo que vamos a encontrar cuando los españoles se muevan hacia el área oeste
de la actual República de Panamá van a desplazar el poder que ya existía aquí, que no era otra cosa que el poder indígena. Eh, y por encima de ese poder indígena, de esa economía indígena, se va a desarrollar una visión de poder centrada en la zona de tránsito. Y como ahí va a estar el poder, y como el poder siempre demanda que las instituciones queden en cierta zona, eso genera en el resto de la República, y en este caso es Panamá, eh, una necesidad de moverse, que es a lo que queremos llegar. Una necesidad de moverse, en este caso, luego de la toma de Natá de los Caballeros, luego de la fundación de la Villa de los Santos, de Parita, de otros pueblos que van a venir después. Todos estos pueblos van a estar ligados a, primero a Panamá la Vieja y luego a Panamá la Nueva. Y como ahí está el control, como ahí está el poder, eh, toda la República tiene que moverse hacia esa zona. Y déjeme decirle que eso no ha cambiado a lo largo de mucho tiempo. Ha cambiado la forma, pero no el fondo. Pero entonces estamos hablando de que una porción enorme del país eh, tiene que acudir a la zona de tránsito, por los motivos que ya hemos señalado, ¿verdad? Eh, esa, ese poder que ya hemos dicho que se va a establecer, eh, nombre de Dios Portobelo, Ciudad de Panamá, que va a entrar en conflicto con otro poder económico interiorano, en el caso de la península, que va a ser el eje Villa de los Santos, Natá de los Caballeros. Ese es un eje de tipo agropecuario, aquel es un eje de tipo transitista, de tipo comercial, y esos dos modelos van a chocar. Pero el modelo transitista siempre se va a imponer, y se impone el 10 de noviembre el intento de ese eje de la Villa Natá de imponerse, pero al final de cuentas, de los años 20, eh, el área del tránsito característica se va a imponer sobre el resto de la República. Y ese es el punto en el que deseamos nosotros llegar, porque eso nos permite explicar por qué nosotros le llamamos a este tema del Canajagua al Ancón. Eh, es increíble que a lo largo de tanto tiempo esta península tenga que seguir acudiendo para todo a la ciudad capital, hasta para diversiones a la ciudad capital. Eh, 500 años de historia en eso. ¿Cuántas generaciones hay ahí? Generaciones del hombre peninsular siempre para tratar de estudiar, ir a la capital, para trabajar, ir a la capital, para divertirse de manera distinta, ir a la capital, para darse una especie de baño urbano, ir a la ciudad de Panamá. Y esto es una tragedia para el hombre peninsular, sin hablar del hombre veragüense, coclesano, chiricano, darienita, etc. ¿Ah? Y ni qué contar las comarcas indígenas. Esa visión de un país donde lo principal está en una zona, y hoy tenemos el 50% de la población allí. Eh, Tenemos los principales medios de comunicación, pero antes de entrar en eso, veamos cómo este hombre peninsular ha tenido que hacer a lo largo de la historia para poder un poco aproximarse a, a esta, a este sector importante de la geografía nacional y del poder, como estamos nosotros señalando aquí, ¿verdad? Eh, Importante por muchos motivos, importante por las razones que vamos a estar esgrimiendo en este instante. Antes vamos a cumplir
agradecer a la profesora Maricel Paniagua, enfermera también, catedrática universitaria, que saludo a todos los que están en audiencia de este programa, a Nicole Ariel Moreno Osorio, que también nos sigue, a William González, a Vitelio Videl Vega Angulo, a Daniel Lorenzo, a Juan Bautista Pimentel, a Víctor Escobar, a Nelly Montesa, a Alberto Bisuetti, Aldo Río Serrano y otros que vamos a estar mencionando aquí a lo largo de este programa. Nos escribe siempre Alberto Bisuetti, dice buenas noches, saludos cordiales desde Cabuya de Chame, que está pendiente también de este programa. Recuerde que usted puede hacer sus comentarios, a lo mejor no los podemos leer todos, pero usted puede hacer sus comentarios en el muro de Facebook y con mucho gusto estaremos refiriéndonos a eso casualmente, ¿verdad? Déjenme agregar esto aquí para poder continuar con el programa y con el desarrollo de la temática. Bueno, estábamos hablando en este introito, en esta introducción de ese monopolio de la zona de tránsito y cómo eso genera una situación que se vuelve política, económica, religiosa, educativa, de temas de sanidad, desde el tópico que usted lo quiera ver, y que tienen una repercusión sobre el hombre, sobre el orejano, sobre el hombre peninsular, sobre el santeño, eso que llamamos herrerano, lo que otros llaman azuerense, ¿no? Porque se van a crear rutas a lo largo de esos 500 años que van a tratar de vincular a este hombre. Todas las rutas tienen que ver con la ciudad de Panamá, fundamentalmente. Así como las rutas de la República en general y de América Latina y de toda América van a tener que ver con los lazos, por ejemplo, en este caso de Panamá, con España, con Portugal, y en el caso español, si usted se percata, las ciudades nuestras casi todas son ciudades puerto, la más antigua, siempre están mirando a Europa, no son ciudades creadas para mirar hacia el interior. Si los españoles hubiesen tenido otra visión, que no fuera nada más orientada a la otra península, a Europa, entonces en el caso de Panamá la ciudad no debió estar en donde se encuentra, sino debió estar más hacia el centro de la República y debió ser Natá, debió ser lo que ahora es Divisa, ¿no? Ese sector que queda por ahí. Sin embargo, como son ciudades que surgen vinculadas a Europa, en el caso nuestro interno, van a ser también muchas ciudades que van a estar mirando la ciudad de Panamá. Y revise las principales, las más antiguas. Muchas de ellas están cerca de las rías, de los ríos, y tienen que ver con el transporte y cómo se llega a la ciudad de Panamá. No es como en el transporte se mueve uno hacia el interno de la República, sino es como todo esto se mueve hacia la ciudad de Panamá. Eso tiene una repercusión enorme en la conciencia del hombre peninsular y en la conciencia del hombre interiorano, que ve eso como una cosa totalmente natural a lo largo del tiempo. Pero veamos una de esas rutas que es interesante. Es la ruta marina, que hemos mencionado ya. La Conquista y las Rías. Uno ve a Gonzalo de Badajoz, Gaspar de Espinosa, que llegan a la península. Y cuando se van a través de los ríos, en botes, ¿no? Y eso va a marcar la historia de la península en los próximos 500 años. Ese acto que hacen los españoles de moverse de Natá, de moverse de Paritá, de moverse de Guararé, de moverse de diferentes lugares, ¿ya? Es una conquista de rías y es una conquista que establece
la relación Canajá-Huancón. Ese es el origen de la relación Canajá-Huancón. Y que no es siempre, no es al revés, no es Ancón-Canajagua, no. Si hay muchas veces Ancón-Canajagua, es porque luego la gente se va a mover Canajagua de vuelta a Ancón, porque allá está la economía, allá están muchas otras cosas, y a nosotros nos interesa esa, esa visión de puerto, como es el caso. No es casual que la desembocadura de Río La Villa, Río Maizales o Río Cubitá, como querramos llamarle, se va a crear un puerto, el Piñolarito, y va a ser un puerto de comunicación con la ciudad de Panamá. Y eso lo vamos a ver en muchas otras regiones. Eh, Cuando se construyen las barcazas donde se va a conquistar el sector de Veraguas y Chiriquí, ahí está la referencia, que envían a Diego Hurtado para que consiga madera en lo que ahora es el río Guararé. Y ahí se construyen las primeras barcazas para conquistar, para continuar conquistando, dando la vuelta por el mar naturalmente a la otra zona. Porque la cosa es cómo llevar, cómo, cómo centrar todo en la ciudad de Panamá. Y que va a ser, que va a centralizar hasta llevar mulas, no solamente personas, economía, fruta, gallina, todo va a estar centrado porque allá va a estar el mercado, porque allá va a haber una mayor cantidad de personas. Esa ría, lo que nosotros llamamos aquí puerto, ¿ah? Generalmente llamamos puerto en Panamá, y no solamente aquí en el área peninsular, pero realmente no son puertos, realmente son desembocaduras de los ríos que se utilizan en marea alta para que eh, algunos barcos llegaran con un poco más de facilidad. Y los barcos no llegan para quedarse en esos especies de muelles naturales e improvisados. Los barcos también están orientados en esa línea. Una zona que también está orientada en ese sentido, aunque no ha sido suficientemente estudiada, pero tenemos referencia muy importante, es el área de Pedací. Hay evidencia de que la zona era utilizada también para comunicarse con la ciudad capital. El caso de Pedací, que es un pueblo que amerita un poco más de investigación desde el punto de vista histórico, y que para nosotros es importante conocer eso. Y si usted va por toda la costa de la península, por la costa eh, oriental, por el área de divisa hasta Punta Mala, va a encontrar la llegada a través de desembocaduras de los ríos, que también lo vamos a encontrar incluso en el siglo XVI del otro lado de la península, para el sector de Mariato, cuando se funda la Filipina, entre otros pueblos, que después van a permitir la movilización de ganado, de personas y conquistas, y van a estar ligadas hacia el norte de Veragua. Pero esa es otra historia, ese es otro asunto, pero nos permite sustentar lo que estamos diciendo. Por eso otra zona de la navegación de cabotaje, porque lo que se va a formar es eso, una navegación de cabotaje de gente, de todo tipo de cosas, que incluye naturalmente al hombre peninsular. Cabotaje porque se hace pegado a la costa para llegar a la ciudad de Panamá y para cualquier lugar. Ese es un sistema de cabotaje que se va a desarrollar aquí en la península a lo largo de varios siglos, ¿no? En términos de comunicación. Pero por eso hoy tenemos el área, por ejemplo, decíamos, de Búcaro, allá en Tonosí.
que también va a estar orientado y después esa zona se va a convertir en en un punto también para recoger pasajeros desde el sector chiricano. Eso es lo que va a propiciar a principios del siglo eh, el hundimiento del vapor Taboga, ¿no? Una historia interesante. Eh, y vamos a tener barcos, inicialmente veleros, orientados a la ciudad de Panamá, que tampoco tenía eh, puertos propiamente dicho, ¿no? Generalmente lo que se llegaba era las afueras de la ciudad de capital y luego los trasladaban en lanchas más pequeñas, ¿no? Hacia el área donde hoy es la avenida Balboa y donde va a estar en avenida B el mercado y que tampoco va a tener un sitio de hasta hace poco decoroso para que los barcos pudiesen llegar, ¿no? Eso va a ser característico de la República de Panamá y en nosotros y de aquella época se da un fenómeno de orden sociológico y cultural ligado a esta movilización. Porque viajar a la ciudad de Panamá se va a convertir en un símbolo de prestigio. Eh, y van a ir a la ciudad de capital los que tienen un poco más de recursos económicos. Y hasta los años 70, 80, todavía en la península, se veía con cierta imagen a la gente que venía de la capital. Y va a surgir un concepto de capitalino versus el hombre rural. Es decir, la ruralidad contra el urbanismo. Eh, y la ciudad de Panamá va a ser la civilización y nosotros vamos a ser la barbarie, la gente que crece allá metido entre los montes, untado de pico conejo, eh, eh, pega, con la ropa llena de abrojos. Esa visión del hombre interiorano como, ahí están los chistes precisamente, que nacen de ese encuentro y que no son solamente propios de, de Panamá, si uno lo encuentra en América Latina, en grandes ciudades como Buenos Aires, eh, Lima, va a haber este asunto entre el hombre que viaja, el hombre que se mueve de Canajagua a Lancón. Eh, bueno, mire usted, por eso va a surgir, para mover a esa gente, para ir a Panamá a hacer el trámite. Después Panamá hay que ir para muchas cosas, hasta para trabajar, hasta para el área que usted quiera. El interiorano va a ver la ciudad capital, el hombre peninsular va a ver la capital como la luz, como decía Ignacio de J. Valdés, la luz del llano. ¿Ah? Interesante. Y van a surgir un conjunto de barcos que mueven gente de Canajagua hacia el sector cercano a Lancón. Tengo por ahí los nombres que parecen hasta románticos. Por ejemplo, el Fernando Oller, barcos que viajaban de esta zona. El Misterio es otro barco. La Catalina, la Victoria, entre otros barcos. Y se va a crear un mito, una mitología en torno a esto del viaje, a esto de ir como diría un escritor, esto del hombre del Canajagua que viaja a Panamá, eh, que lo va a recoger la literatura. Y como se mueven en barcos, está ahí
el hundimiento del vapor Taboga, ya cerca de las playas de Búcaro, ¿verdad? Va a surgir el hundimiento del Canajagua. Y la gente que tiene un poco de poder económico van a ser los dueños de los barcos que mueven gente, que mueven animales, que mueven la economía, que mueven todo, todavía en el siglo XX, desde el área peninsular a la ciudad capital. Eh, Vamos a agradecer a Roberto Achón, Falcón, a Rujama Muñoz, que nos saluda a la audiencia, a la amiga Rujama Muñoz, a Joaquín Palma, que se nos une, a Rufino, Enoch Rufino de León Vázquez, José Tello, Joaquín Palma, Omar Barahona, Elsie Saavedra Vergara, dice buenas noches a todos, Elsie, Lourdes Enrique, la licenciada en Derecho, Aristides Ureña Ramos, el pintor, hombre brillante también, Aylen de la Cruz, el rector de la Universidad de Panamá, el doctor Eduardo Flores Castro, Alex Barahona Muñoz, eh, eh, bueno, Aristides Ureña Ramos nos está viendo ya desde Italia, le agradecemos. Bueno, tenía que estar Italia, el pintor, ¿no? La capital de esas cosas. Desde Florencia, concretamente. Elías A. Martínez, Benigno Figueroa, Alberto Melgar, Hidalides Córdoba Paniagua, entre otras personas. Estamos hablando del Canajagua Alancón, pero usted podría decir del Guacamaya en Coclé, Alancón, usted podría decir desde Tute, el Cerro Tute, Alancón, del Barú, Alancón y demás, ¿no? Nos referimos a esta zona porque es el objeto de nuestras meditaciones, de nuestras reflexiones sobre este apasionante tema, al menos desde el punto de vista, porque no es solamente un viaje, es lo que hay detrás del viaje a lo largo de 500 años. Y yo quiero insistir mucho en esto. 500 años viajando a la ciudad capital porque el poder está allá, porque no están las respuestas en el área peninsular. Bueno, yo decía que veleros y motoveleros, después incluso todo movimiento, hablando ya del siglo XX, que se va a dar con la construcción de la carretera, que entonces va a cambiar la carretera de Porras, destruye y crea otro sistema de comunicación y acaba con la ruta marina de llevar y traer gente. Sin embargo, vamos a ver, esa ruta terrestre va a crear un fenómeno impresionante. Incluso vamos a tener vías de comunicación de aviación, por ejemplo, Chitreana de aviación, que ya desapareció, lamentablemente. Avionetas que se mueven en la península, sacando montaña a la costa y de la costa a Panamá, para aspectos de tipo económico y para transportar personas. Hay que recordar a Transporte Aéreo Santeño. De esto vamos a tener que dedicar un programa exclusivamente a hablar de este asunto de la movilización en avionetas, ahí a lo largo de los años 40, 50, 60, más o menos. Transporte Aéreo Santeño y otra línea que se llama SACA, Servicio Aéreo Canajagua Azul, SACA, que ya todas desaparecieron. Pero yo decía que la carretera de Porra mata un poco a los puertos, prácticamente los silencia por mucho tiempo. Y ahora va a surgir, así como surgen leyendas por ir a Panamá,
La carretera de Porras tiene algo interesante. Democratiza la movilización y la movilización se va a hacer ahora más popular. Más gente de pueblo va a comunicarse entre la península y la ciudad capital. Eh, porque esa relación carretera de península, carretera Porras, eh, Canal de Panamá, luego en los 60 Puente de las Américas. Y esa carretera, que era una carretera realmente pequeña, muy buena para la época, porque no había tanto vehículo, mucho más delgada que la que tenemos hoy, obviamente. Esa carretera también jugó un papel interesante desde el punto de vista sociológico, eh, porque se van a crear unos mitos y unas leyendas por viajar a Panamá. Eh, porque el que va a Panamá va a regresar con un aire distinto, más cosmopolita, más, eh, a veces mejor orientado, aunque no siempre, ¿no? Esa, se va a crear un encanto, por ejemplo, esos viajes a Panamá, va a surgir un medio de transporte que va a dominar, que se va a llamar la chiva gallinera. Y esa chiva gallinera mueve mucha gente, es más democrática. La gente no tenía antes tanto dinero para ir en barco a Panamá. Con la carretera de Porras puede hacerlo. Y se popularizan esas chivas casi todas marcas Ford, porque era lo que más había, el medio de transporte que más abundaba. Esas chivas gallineras, porque llevaban siempre muchas gallinas, pues, ¿no? Si los barcos llevaban en sus bodegas puercos, gallinas, llevaban ganado, ¿ah? Las chivas gallineras van a llevar puercos, van a llevar gallinas en la parte de arriba y van a crear va a crear una industria de construcción de esas chivas para poder moverse del Canajagua a Lancón, en la ciudad capital. Eh, y como la carretera no era tan buena y llegando por ahí a Capira la cosa se complicaba cuando terminaban las sabanas, por ahí por Chame, como decía Gaspar de Espinosa en su crónica, que toda esa tierra era eh, plana como la palma de la mano. Va a surgir todo un temor reverencial a Campana. El gran temor del hombre de los años 40, 50, 60, incluso todavía en los 70, era que no le pasara nada en Campana, porque era una carretera pequeña, eh, con un poquito más de riesgo, porque Campana tampoco que es el Aconcagua, obviamente, eh, pero era un asunto distinto. Y van a surgir leyendas de la gente que viaja, chistes de señores que se agarran la mano desde acá y llegan a Panamá y todavía tienen la mano agarrada y cosas por el estilo. Y ese moverse del Canajagua a Lancón va a hacer que surjan un montón de restaurantes que inicialmente la carretera va a ser tan lamentable ir a Panamá, tan sufrido ir en esos carros a Panamá, eh, que uno va viendo cómo en la medida que la carretera se mejora, los restaurantes se van corriendo desde Penonomé y ahora mucho antes de Penonomé, donde se detiene el viajero. Ese hombre que antes eh, iba a Panamá, de aquella época, como Panamá era lo que era, y uno iba del campo, entonces había que ir con ropa planchada. Había que ir muy trajeado para viajar a Panamá, porque la gente, como decían antes, cogían sus mejores mudas.
así como si uno fuera culebra, tus mejores mudas de ropa, eh, porque la ciudad de Panamá era la ciudad de Panamá, ¿no? Mire usted cuántas cosas se han creado a lo largo de este tiempo en ese mover interiorano, en ese mover peninsular, desde el Canajagua al Ancón. Este, interesante. Esas chivas, eh, que como eso va a coincidir con un periodo lindísimo de los compositores de violines y después de los 40 para acá con los compositores y la gente que toca música de acordeón, eh, eh, en muchas piezas ese asunto de moverse va a quedar inmortalizado. Nos vamos para el karate a bailar cumbia nomás. Tableñita, acomodate que ya Ramiro se va. Eh, y la pocrieña ya se va y habla esa composición que no se llamó el karate a propósito inicialmente. Su verdadero nombre era orientación, porque ese es otro tema interesante. Muchas piezas de acordeones y de violines eh, se crean primero con un nombre y luego eh, cierto estribillo en la canción hace que la gente lo llame. ¿Cuánta gente sabe que el karate se llama realmente orientación? Y fíjense que es orientación. Orientación para cómo verte, para cómo ir a diferentes lugares. Pero bueno, dejemos eso para otro momento. Eh, Vamos a tener entonces un hombre que se mueve a lo largo de siglos, eh, desde medios de transporte de barcos, veleros, motoveleros, de una transporte marino de cabotaje eh, hacia la ciudad de Panamá. Siempre es a la ciudad de Panamá. Las rutas internas que se van a crear también van a estar creadas en función hasta hace poco de la ciudad capital y van a servir como venas para que la gente se mueva hacia la capital provinciales de Herrera, de Los Santos, y luego hacia la ciudad capital, en términos del famoso proceso migratorio de esta parte de la República de Panamá. Bien, eh, el puente de las Américas es otra cosa. Construido en el 63, aparte del canal, ese moverse a Panamá es encontrarse con el puente. Y la gente acostumbrada a atravesar quebradas y ríos, a lo sumo con vados, con puentes pequeños como los construyó Porras, que todavía se encuentran en la ruta hacia Maria B, perdón, hacia Mensa B. Eh, Esa ruta y esos puentes, de repente un hombre con esa mentalidad se encuentra con el puente de las Américas, una monstruosidad de puente en un país subdesarrollado, eh, que va a crear también con el canal esa visión de los estadounidenses como gente inteligente, capaz, eh, como un imperio que no se puede retar y cosas por el estilo, eh, que van a estar a lo largo del siglo XX dando vueltas por ahí. Muy bien, eh, este asunto también va a generar accidentes y hasta hace poco, hasta antes que se construyeran las cuatro vías que comunican, en este caso,
las tablas con Panamá, el Canajagua con Ancón, estaban llenas de cruces, de gente que había muerto en el camino y que ahora con eso eliminaron muchas de esas cosas y están desapareciendo, porque han evolucionado el asunto y era como un recordatorio, como una ermita, es un fenómeno que viene de la colonia, eh, un fenómeno cargado de tradición y religiosidad a la orilla de la carretera. Si usted se va últimamente eh, de cualquier punto del interior para Panamá, de la sección oriental de la República, se va a dar cuenta que casi todas esos pequeñas ermitas donde había muerto alguien con unas cruces y a veces con mandas de moños de niños que se colocaban allí, en su inmensa mayoría han desaparecido. Ese hombre que se ha vuelto supuestamente más educado, más racionalista y muchas otras cosas. Juni Frías, Álvaro Sebastián González, Digna Raquel Saavedra, eh, José Álvaro Prudón, Arlec Durán, amigo ya de Bellavista de Guararé, Mara Olimpia García Castillero, escribe aquí, dice, cuando venían los capitalinos en el verano, llegaban a los ciruelos y eran como la langosta. Tras del invierno, decía mi abuela Toña. Bueno, esa es otra arista de este asunto, ¿no? Eh, eh, Está el caso de, dice que el ñato también se hundió porque en el viaje un enemigo de uno de los que iría en el viaje barrenó el barco y perecieron, eso es cierto. Luz Arias, Francisco Rey Domínguez, Juventino Caballero, eh, a ver, Mario Isabel, Asael Montenegro, José Ezequiel Villarreal Núñez, José Pinzón, Johnny Rago, dice estos programas ayudan al crecimiento del bagaje cultural. Saludos, profesor. Saludos a ustedes, muchas gracias por estar allí. Ángel Montenegro, bueno, Miriam Flores y mucha otra gente. Estamos con el tema de el Canajagua Alancón. Luego se va a crear el sueño de viajar, porque viajar va a ser como una ruptura con el tedio de las áreas interioranas, de la rutina, mejor dicho, de vida, ¿no? Eh, Tratar de ver otro mundo, y el otro mundo era la ciudad capital, a diferencia de los pueblos nuestros, rurales, con casas de quinchas y demás en el siglo pasado. Eh, Mire usted cómo esto ha desarrollado a lo largo de siglos un deseo eh, de romper con el campo, un deseo de irse, ¿no? De alejarse de esta zona y que lo vamos a ver, eh, hemos visto cómo ha ido evolucionando eh, ese vínculo de llegar a Panamá, en este caso también interesante, con las cooperativas, con los busitos, porque incluso habían colas de pato, esos carros que le llamaban colepato porque tenían en la parte de atrás algo que semejaba una cola de un pato, eh, unos buses pequeños donde se viajaba incómodo, que incluso el transportista para ganar más dinero metía unas sillas pequeñas, delgaditas, entre la puerta y las sillas que traía, y la gente tenía que viajar ahí porque no había otra manera. Desde el transportista aquel que recogía a la gente de pueblo en pueblo y que lo distribuía en la ciudad de Panamá de calle en calle, eh, hasta los buses modernos, eh, que son como refrigeradoras grandes y que ahora también le colocan hasta televisores. Ya usted no puede ni disfrutar del silencio del viaje,
de su meditación interior, porque no interesa la hora, siempre hay música, eh, a veces altisonante y rimbombante. Eh, y todavía el interiorano, así como viajaba me han mejorado las condiciones, claro, a lo largo de estos siglos, entre el interior y Panamá, pero sigan habiendo cosas que tienen que corregirse. Eh, Entre estos grupos de poder interioranos y la capital. Eh, y esto nos lleva a un punto interesante. La burocracia, en el sentido noble del término, porque burocracia es el conjunto de trámites exactos que hay que hacer para lograr algo. Cuando hay mucho trámite, entonces no es burocracia, es burocratismo, es la deformación de la burocracia. Pero dejemos esas clases de empresa y de otros temas, porque interesa tener claro eso. El problema es que el poder controlaba la burocracia y la solución de los problemas estaban en la ciudad capital. Porque si usted tenía un terreno y quería legalizarlo, bueno, a ver cómo hacía, pero tenía que viajar a Panamá para muchas cosas. Hasta hace poco, no estoy hablando de mucho tiempo, en la Universidad de Panamá, en el caso de los centros universitarios, eh, para sacar una, una constancia de tu salario, había que llenar un formulario para enviarlo a Panamá y 7 días después regresara eh, el formulario que te había pedido. Eh, y también ha creado en muchas instituciones, ha creado esa sensación de la ciudad y el campo, de la ciudad como si fuera la inteligencia. Alguna vez he dicho aquí y en algunas conferencias que a mí esa mentalidad que estamos aquí tratando de analizar eh, se expresa en el lenguaje. Y la gente dice, cuando viene para el interior, voy bajando. Nunca he entendido eso. Si la ciudad de Panamá está en la costa como nosotros, ¿por qué va bajando? Porque hay esa versión que viene en 500 años de la zona de tránsito como el Olimpo. Ese es el Olimpo y acá estamos los pobres mortales, que tenemos que ir al Olimpo a hablar con los dioses para que nos concedan algo, un pedazo de economía, un pedazo de educación, un pedazo de salud, un pedazo de burocracia. Qué triste cómo se ha ido formando esto eh, y cómo esto ha coartado el desarrollo de las áreas interioranas. Esa visión de que hay que ir, porque no hay otra manera. Hay que ir a conversar. Eh, la figura del capitalino y la figura del campesino, del hombre de la ciudad y del orejano, eh, es lo que está detrás de esto. Lo urbano y lo rural. Los emigrantes como producto del brillo de la capital. Eh, Esa es una tragedia de la República de Panamá en la península de Azuero y en el resto de las provincias. Tener que irse porque hay que irse. Ya no al trámite, para vivir, para encontrar trabajo, para que los muchachos tengan acceso a mejores centros escolares. Eh, Son múltiples las cosas que están detrás de esa relación del Canajagua al Ancón y que tienen que ver con la gente nuestra, que tienen que ver con las limitantes de nuestro desarrollo. Eh,
Uno tiene que preguntarse entonces hacia dónde vamos. Entramos en el siglo XXI. Ya llevamos, vamos para 20 años de ese siglo. Poco menos de un cuarto, de un quinto del siglo XXI. Y todavía la filosofía del Kanahagua Lancón está presente. La pueden dorar, la pueden presentar de otra manera, pero esa es una tragedia de la República, que hay que ver qué se hace para resolver este tipo de cosas. Porque tenemos que hacer que las instituciones evolucionen, porque en tiempo de Internet y de globalización, estas cosas no pueden continuar, son inadmisibles. Piense usted en esos maestros, esa gente que trabaja en los ministerios, que está atrapada en esta relación, porque acá los funcionarios a veces no tienen el poder para resolver el asunto. Por eso que usted ve que los presidentes no quieren cambiar eso. Por eso que usted ve que no quieren constituyente. Porque, entre otras cosas, hay que romper con un nuevo esquema de desarrollo y de visión del panameño como una totalidad. No el panameño que tiene que levantarse a las 2 de la madrugada. ¿Hasta cuándo la gente se va a seguir levantando ¿ah? en horas de la madrugada porque tiene que ir a ver una cita en el seguro? Esto es una cosa patológica ya, enfermiza. Eh, este vínculo que hay que romperlo. Y eso se rompe de qué manera? Dando autonomía a estas zonas, relativa, si usted quiere, que tengan mayor capacidad de toma de decisiones, que puedan decidir económicamente, que puedan tener también sus expresiones políticas basadas en sus provincias. Esto, 500 años, medio milenio viajando a la ciudad capital. ¿Qué otro medio de transporte nos espera? Porque el famoso tren que se quiere construir no se está pensando en las áreas interioranas. Todo se está haciendo para que la gente pueda ir más fácilmente a la capital. Y eso sucedió con las carreteras. Porque si usted se da cuenta, en la carretera de Porras se construye. Cuando usted llega a Aguadulce, ¿qué hace esa carretera yéndose a Peronomé? Para después bajar nuevamente a Río Alto por allá. Porque Porras la hizo y estuvo bien en aquella época para unir pueblos que no tenían cómo vincularse adecuadamente. ¿Qué nos espera con los otros medios? El problema no es el medio de transporte, el problema es la filosofía que hay detrás de esto. Eh, hay que vencer el centralismo bogotano, ese asunto que todo tiene que decidirse en la zona de tránsito, desde las cosas más nimias hasta las cosas más complejas. Razón tenía Juan Demóstenes Arosemena cuando decía hace mucho tiempo, allá por los años 30, que había que sacar la capital de la República del Canal. Y planteaba una sede en Divisa, por ejemplo. Porque sí hemos tenido alguna gente con visión, pero en una época muy difícil de hacer las cosas. Eh, muy bien, el tema
Agradecemos a Ángel Montenegro. Juan Antonio Tejada Mora dice, en mi memoria no se desvanece el recuerdo de la chiva la reina del Pacífico, una de las más famosas a principios de 1940, de propiedad de la familia Díaz, don Chepo hijo, entre ellos Ezequiel Díaz. Es cierto, y esos nombres, los nombres de esas chivas también, como de los barcos, expresaban eh, identidad de la gente, esa identidad que se está perdiendo. Y eran nombres poéticos, impresionantemente poéticos. Este que dice el doctor Juan Antonio Tejada Mora, por ejemplo, Reina del Pacífico. Entre otras personas, Johnny Rago, César Juárez, Elsie Saavedra, dice Elsie Saavedra Vergara, que esa relación Canajá-Huancón es patológica. Claro que sí, Elsie, totalmente patológica, totalmente enfermiza, de gente que tiene que vivir la angustia en 500 años de irse y nunca se va. Pero porque el interiorano tiene 40 años de vivir en la ciudad capital y nunca se ha ido. Mentalmente tiene su cabeza en su casa del interior. Mire usted cuánto daño ha hecho eso. Buscando pretexto. El hombre peninsular, eh, buscando el pretexto del Festival de la Mejorana, el pretexto de la Navidad, el pretexto del Carnaval, el pretexto de los manitos, para regresar a su pueblo como el salmón. Esa relación patológica, en efecto, ha creado un hombre así tipo salmón, tipo elefante, eh, que se va palancón y se regresa para morir, como el salmón que sube el río y las corrientes. Eh, muy, muy preocupante si analizamos este tema desde este ángulo tan importante en este tema del día de hoy. Él sí saber Vergara dice, ha marcado la vida en este caso de la península y no hay manera de romper con ese paradigma, al menos a corto plazo, porque no hay políticas de Estado para hacer esto, para crear un país, sí, que se comunique, que se mueva, pero que si usted quiere vivir en Darién, viva en Darién, porque usted tiene un derecho y nadie puede violarle sus derechos humanos diciéndole que tiene que ir para Panamá de todas maneras, con el alma en el pecho pensando en sus padres que están en los campos y que como antes no tenían por mucho tiempo razón de ellos. ¿Ah? Te dirá, hombre, ahora tenemos los teléfonos inteligentes, los, 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 los smartphones que dicen alguna gente. Sí, pero es que no hay necesidad de eso. Sí, la gente tiene el derecho a moverse por voluntad propia, no porque esquemas de desarrollo, porque economías eh, centradas en la zona de tránsito le obliguen a, a dejar sus lares con la excusa que quieran. Y aún en la época actual, con la movilización del hombre eh, a través del planeta, es un derecho de él a moverse. Bien, hay que entonces, para cerrar ya este programa del día de hoy, agradecer a Agustina Vergara Cedeño, que nos sigue allá en Bellavista de Guararé. A ver si tenemos por aquí. Además, eh, bueno, Lujarias también, entre otras personas. José Luis Vergara Barrios. Bueno, vamos a concluir aquí dejando en el aire esa pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hasta cuándo vamos a tener que viajar para resolver cosas
que pueden hacerse en las provincias. ¿Hasta cuándo la relación Canajahuancón, Baruancón, Guacamayancón? ¿Hasta cuándo? Estaremos aquí en otro tema, el tema de hoy, el tema 78, del Canajagua al Ancón. Le saluda a su amigo Milcea Pinzón Rodríguez. Gracias por estar aquí y con suerte nos estamos viendo en el próximo tema, que sería el tema 79.